Ahora, como parte de la salvación, vamos a estudiar el tema de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hemos estudiado la naturaleza del hombre sin Dios, cómo el hombre tiene un corazón orientado al mal y al pecado, y que peca por naturaleza y por inclinación. También hemos estudiado cómo el Señor Jesucristo viene a salvarnos, viene a redimirnos, cómo Él nos compró en la cruz, y a través de eso obtenemos vida nueva y vida eterna. Y por eso obtenemos una nueva naturaleza. Veremos entonces, Cristo habita en todos los creyentes. Podemos ver dos citas, Colosenses 1:27 y Juan 3:30. Las dos enseñan cómo Cristo comienza a vivir dentro de nosotros al momento que nosotros recibimos su salvación. Dice en Colosenses, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Adquirimos entonces la revelación de este misterio y lo empezamos a experimentar. En el momento que somos salvos, algo comienza a cambiar y es el efecto de tener a Cristo en nosotros. Él comienza a vivir dentro de nosotros y formar a un hombre nuevo, un hombre que no peca. Y es increíble pensar cómo nosotros, siendo solo criaturas, podemos tener al Creador dentro, la imagen visible que es Jesucristo dentro de nosotros. Juan el Bautista menciona en Juan 3:30, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Y aquí vemos algo paradójico. Empezamos a adoptar dos naturalezas. Una naturaleza vieja, que es esta herencia del pecado que tenemos por un lado, pero esa naturaleza nueva, divina, santa, justa, sin pecado, que es Cristo en nosotros. Pablo lo experimentaba y él podía ver ese hombre viejo operando dentro de él, diciendo en Romanos 7, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él entendía, hay una naturaleza vieja que me inclina al pecado, que es la herencia del primer hombre y la primera mujer, y la tengo y me empuja a hacer lo malo. Y la ley de Dios me enseña lo bueno, pero yo no puedo hacerlo. Yo reconozco que eso es lo bueno, pero no puedo. Estas eran las palabras de Pablo. Pero gracias a Dios tenemos ahora a Cristo en nosotros para que nos enseñe cómo Él puede transformarnos, regenerar nuestro carácter. Y esto no a través de buenas obras, porque hemos hablado que el hombre no puede hacer algo bueno por sí mismo, necesita de Dios para ser justo delante de Él, necesita de ese sacrificio de la cruz del Señor Jesucristo para ser justo delante de Dios. Y esto es lo que el producto de ese sacrificio es este hombre nuevo. Si seguimos leyendo en Romanos 7, un poco más adelante, Pablo entonces reconocía que había otra naturaleza que estaba batallando contra ese hombre viejo. Y dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay un hombre interior, es el Señor Jesucristo. Y Él se deleita en la ley de Dios. Y Él nos empieza a transferir, nos empieza a adherir, a que nosotros podamos absorber y que se impregne y sea parte de nuestra esencia también. Ese deleite en la ley de Dios y esa naturaleza que no peca, que no falla, que no se equivoca. Dios empieza a transformarnos, a hacer algo completamente nuevo. Entonces la persona que es salva empieza a experimentar esa inclinación ahora naturalmente al bien, naturalmente a la ley de Dios, naturalmente a obedecerlo, a reverenciarlo. Esto no quiere decir que es instantáneo, en el sentido de que debemos ir madurando, creciendo poco a poco e ir siendo regenerados. De alguna manera también tendremos toda esta ley de los miembros, toda nuestra vida terrenal, hasta que esperemos la gloriosa resurrección del Señor Jesucristo en su segunda venida, cuando haga la resurrección sobre nosotros, siendo Él el primogénito entre los muertos, que ya resucitó y que va a completar esa obra también en nosotros para que experimentemos de una vez por todas esa muerte de esta naturaleza carnal. Pero por el momento nosotros deberíamos y debemos esforzarnos en que el hombre interior, este nuevo hombre, crezca. Y este nuevo hombre nos enseñe cómo ir formando este carácter a la imagen del Señor Jesucristo. Entonces tenemos al Señor Jesucristo que busca oponerse a esa naturaleza y que ésta vaya menguando, tal como dijo Juan el Bautista, para que Él vaya creciendo. ¿Cómo es esta naturaleza del hombre nuevo?
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros experimentamos ese nuevo nacimiento al momento de adquirir una nueva naturaleza, pero esto no quiere decir que dejemos de pecar. Tenemos esta vieja naturaleza que nos empuja al pecado, pero como he mencionado, tenemos también ahora Cristo en nosotros, el cual no peca, que nos enseña a cómo dejar de pecar, a cómo ser sanados de nuestra enfermiza naturaleza carnal que está viciada. Está viciada en practicar y practicar el pecado, sin razón alguna, con insensatez. Pero el Señor Jesucristo regenera nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra conducta, nuestro ADN lo empieza a transformar en algo limpio. Y entonces empezamos a adquirir esa naturaleza nueva. Por eso Él no peca, porque Él es Dios. Él no falla, porque Él es Dios. Y entonces debemos reconocer por qué la palabra dice que la salvación viene a través de Jesucristo. Porque nosotros no podríamos, pero Él sí puede. Gracias sea el Señor Jesucristo, bendito sea su nombre y fiel por su palabra, por su bondad y por lo que Él hace en nosotros.